El silencio en la biblioteca de la antigua universidad no era simplemente la ausencia de ruido. Era una entidad pesada, casi palpable, que parecía juzgar a cualquiera que se atreviera a perturbarla después de la medianoche. Don Aurelio, un catedrático emérito de literatura, que había dedicado 50 años de su vida a desentrañar metáforas complejas y sintaxis olvidadas, caminaba por los pasillos con la lentitud propia de sus 70 y tantos años. A esa hora, el edificio estaba desierto, o al menos eso le gustaba pensar a él, quien utilizaba su llave maestra no autorizada para escapar de la soledad asfixiante de su apartamento vacío. El olor a papel viejo y barniz le daba una falsa sensación de compañía, como si los autores muertos fueran los únicos amigos que le quedaban. Sin embargo, esa noche, el eco de unos pasos arrastrados en la sección de enciclopedias rompió su ritual sagrado, alertando sus sentidos y provocando una punzada de curiosidad y molestia en su pecho cansado. Al girar la esquina del pasillo de Historia Universal, Aurelio descubrió la fuente del ruido. No era un estudiante rezagado ni un ladrón de manuscritos, sino Elías, el conserje del turno nocturno, un hombre robusto, de manos grandes y callosas, que siempre saludaba con una inclinación de cabeza, pero del que nadie sabía absolutamente nada. Elías estaba de pie frente a un atril, con la escoba apoyada descuidadamente contra una estantería de caoba. Lo que paralizó a Aurelio no fue la presencia del empleado, sino lo que estaba haciendo. Pasaba su dedo índice, grueso y áspero, por debajo de las líneas de un texto de filosofía, moviendo los labios en silencio, con el ceño fruncido, en un gesto de dolorosa concentración. Sus ojos recorrían la página no con la fluidez del lector, sino con la desesperación del náufrago, que busca tierra firme en un mar de símbolos, incomprensibles y ajenos. Aurelio observó desde la penumbra durante unos minutos, fascinado por la escena. Había algo profundamente conmovedor y a la vez trágico en la postura de Elías. El conserje no estaba limpiando el polvo de la sabiduría, estaba tratando de absorberla por ósmosis, luchando contra una barrera invisible que la sociedad moderna da por superada, pero que para muchos sigue siendo un muro infranqueable. Cuando Elías suspiró, un sonido que pareció venir desde el fondo de su alma, y cerró el libro con una delicadeza reverencial, Aurelio decidió hacerse presente. Carraspeó suavemente para no asustarlo, pero el conserje dio un salto, ocultando sus manos detrás de la espalda como un niño atrapado en una travesura. La vergüenza que inundó el rostro de aquel hombre de 50 años fue tan intensa que Aurelio sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su propia arrogancia intelectual se desmoronaba ante la humildad de la ignorancia honesta. No sabía que le interesaba la filosofía, Elías, dijo Aurelio, intentando suavizar su tono usualmente severo. El conserje bajó la mirada, fijando sus ojos en las baldosas desgastadas del suelo. No es filosofía, don Aurelio, es solo curiosidad, respondió Elías con voz ronca, una voz que rara vez se usaba para discursos largos. Aurelio se acercó lentamente, apoyándose en su bastón. Sabía reconocer la mentira piadosa. Había visto a miles de estudiantes fingir que entendían, pero esto era diferente. Esto no era fingimiento, era anhelo. La curiosidad es la madre de toda educación, Elías. Pero dígame la verdad. ¿Qué buscaba en ese libro?, insistió el profesor. Elías tardó un momento en responder, apretando los labios. Finalmente levantó la vista y en sus ojos oscuros había una mezcla de desafío y súplica. Buscaba saber qué dice, solo eso. Buscaba saber si las letras aquí valen más que las que tengo en mi bolsillo. Esa frase, las letras que tengo en mi bolsillo, golpeó a Aurelio con la fuerza de un verso perfecto. De repente, la atmósfera académica se disolvió y quedó solo la cruda realidad humana. Elías confesó allí mismo, entre las sombras de los estantes, su secreto mejor guardado. No sabía leer. Había pasado toda su vida adulta ocultando su analfabetismo funcional mediante trucos, memoria visual y la bondad de extraños, pero la carga se había vuelto insostenible. Le explicó que había crecido en el campo, trabajando la tierra desde los 6 años, donde las manos eran para el arado, no para la pluma. Aurelio escuchó sin interrumpir,
sintiendo cómo el propósito que le faltaba a sus días de jubilado empezaba a tomar forma frente a él. No se trataba de enseñar literatura avanzada. Se trataba de entregar la llave más básica de la libertad humana a alguien que había vivido prisionero de los garabatos. «Si usted quiere, Elías, yo puedo enseñarle», ofreció Aurelio. La propuesta quedó flotando en el aire viciado de la biblioteca. Elías lo miró con incredulidad. «Ya estoy viejo para eso, don Aurelio. La cabeza se pone dura como la piedra. Dicen que el oro viejo no aprende a hablar. Eso es una estupidez que dice la gente que tiene miedo a intentar», replicó Aurelio con su autoridad de catedrático. «La mente no es un músculo que se atrofia si se tiene la voluntad de usarlo. Usted tiene la voluntad, yo tengo el método. Nadie tiene por qué saberlo. Será nuestro proyecto». Aquí, a esta hora. Elías miró el libro cerrado, luego a Aurelio y finalmente asintió. Ese simple gesto marcó el inicio de una alianza improbable que cambiaría el destino de ambos hombres para siempre. Hola a todos, bienvenidos a Historias que marcan el corazón. Antes de continuar con este relato sobre la superación y los secretos que guardamos, quiero invitarte a que te suscribas al canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias profundas y emotivas. Y dime, me encantaría leerte en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? ¿Crees que hay una edad límite para aprender algo nuevo o cumplir un sueño pendiente? Tu opinión es el alma de esta comunidad. Ahora, volvamos a la biblioteca, donde don Aurelio y Elías están a punto de descubrir que aprender a leer es solo el primer paso de un camino, lleno de espinas y revelaciones inesperadas. Las lecciones comenzaron la noche siguiente. Aurelio trajo una pizarra pequeña y tizas, herramientas que le parecían ridículamente infantiles para un hombre de la envergadura de Elías, pero necesarias. Los primeros días fueron una tortura de frustración. Las manos de Elías, expertas en arreglar calderas y cargar cajas pesadas, temblaban al sostener la tiza. La letra A le parecía una montaña imposible de escalar. La C, un monstruo de 2 cabezas. Aurelio, acostumbrado a debatir con mentes brillantes, tuvo que desmantelar su propia paciencia y reconstruirla desde cero. Aprendió que la inteligencia de Elías no era académica, sino pragmática y emocional. Elías no entendía la abstracción, pero entendía el mundo. Cada letra tenía que estar atada a algo real. La S era el sonido de la serpiente, o mejor, el silbido del vapor de la calefacción que él reparaba. Pasaron 3 semanas de encuentros clandestinos. La biblioteca se convirtió en su santuario. Mientras la ciudad dormía, 2 hombres ancianos luchaban contra la ignorancia bajo la luz tenue de una lámpara de escritorio. Hubo momentos de ira, donde Elías tiraba la tiza y maldecía su suerte, sintiéndose humillado por su propia lentitud. Pero Aurelio, en un acto de empatía que nunca tuvo con sus propios hijos, no lo regañaba. Simplemente le servía una taza de café caliente de su termo y esperaba. La prisa es enemiga de la perfección y hermana del fracaso, amigo mío, le decía. Y entonces ocurrió el milagro. No fue con fuegos artificiales, sino con un susurro. Elías estaba mirando un cartel de prohibido fumar que había visto 1000 veces sin ver, y de repente las formas cobraron sentido. Tanto, deletreó. La sonrisa que se dibujó en el rostro curtido de Elías fue más brillante que cualquier título universitario que Aurelio hubiera otorgado jamás. El conserje lloró, lágrimas silenciosas que corrían por los surcos de sus mejillas, liberando décadas de vergüenza acumulada. Aurelio sintió un nudo en la garganta. Sin embargo, la celebración fue breve. Elías se secó las lágrimas con el dorso de la mano, se metió la mano en el bolsillo interior de su uniforme gris y sacó un sobre amarillento, gastado por el tacto constante de los años, con bordes deshilachados y una caligrafía elegante en el frente. «Don Aurelio», dijo con voz temblorosa pero firme, «aprender a leer los carteles es bueno, pero la verdadera razón por la que acepté su ayuda es esta. Llevo cargando esta carta 40 años. Nunca dejé que nadie me la leyera porque tenía miedo de lo que dice, o de que fuera mentira. Necesito que me ayude a leerla yo mismo». El sobre permaneció sobre la mesa de caoba como un monolito inamovible, una presencia física
que parecía distorsionar el aire a su alrededor. Aurelio extendió la mano para tocarlo, pero se detuvo a milímetros del papel, respetando el campo de fuerza emocional que Elías había erigido. El papel, amarillento y quebradizo, olía a tabaco rancio y a humedad, olores que evocaban una vida que Aurelio solo conocía a través de las novelas costumbristas. Elías explicó que la carta había llegado una semana después de que él huyera de su pueblo natal, San Pedro de los Vientos, tras una disputa familiar que había fracturado su mundo en dos. Durante 4 décadas, ese sobre cerrado había sido su penitencia y su esperanza, un objeto sagrado que contenía su absolución o su condena definitiva. Aprender a leer no era solo una habilidad técnica para él, era la llave para abrir la caja de Pandora de su propio pasado, y el terror en sus ojos era genuino. Aurelio comprendió entonces que la pedagogía tradicional no serviría de nada aquí. No podían seguir con «mi mamá me mima», cuando el objetivo era descifrar una caligrafía cursiva, apretada y antigua, escrita probablemente con una mano temblorosa por la ira o el dolor. El catedrático decidió cambiar la estrategia. Fotocopió con mucho cuidado para no dañar el original, el sobre y la primera línea visible de la carta sin sacarla del todo. Esa sería su nueva cartilla. Pasaron las noches analizando los trazos de esa escritura específica. La M del remitente tenía una curva agresiva. Las T parecían cruces clavadas en el papel. Fue un proceso arqueológico. Elías tenía que aprender a reconocer no solo las letras universales, sino la voz gráfica de quien escribió aquello. Cada sesión era agotadora, y a menudo terminaban en silencio, con Elías mirando el vacío, preguntándose si realmente quería saber lo que esas líneas negras gritaban en silencio. Con el paso de los meses, la relación entre maestro y alumno trascendió las letras. En los descansos compartían algo más que café. Compartían sus soledades. Aurelio confesó en un susurro avergonzado que su vasto conocimiento de las letras no le había servido para entender a su propia hija, con la que no hablaba desde hacía 10 años por un orgullo estúpido que ahora le parecía absurdo. Elías, a su vez, habló de su hermano Mateo, el autor de la carta. Eran gemelos, 2 caras de la misma moneda, pero el destino los había puesto en bandos opuestos por culpa de una herencia de tierras áridas que no valían la pena el odio sembrado. Aurelio escuchaba y veía en Elías la valentía que a él le faltaba. El conserje estaba dispuesto a enfrentar la verdad escrita, mientras que el profesor seguía escondiéndose detrás de sus libros para no enfrentar el teléfono y llamar a su hija. Hubo una noche de tormenta en la que Elías no apareció. Aurelio, preocupado, rompió su propia regla de no inmiscuirse y buscó la dirección del conserje en los archivos de la universidad. Fue hasta una pensión modesta en la periferia, un lugar donde las paredes eran finas y el frío se colaba sin permiso. Encontró a Elías en cama, ardiendo en fiebre, delirando sobre palabras que se le escapaban como mariposas. En su mesita de noche, la carta estaba protegida bajo un vaso de agua. Aurelio se quedó allí toda la noche, poniéndole paños fríos en la frente, no como un superior, sino como un hermano. En su delirio, Elías repetía una y otra vez: «No fui yo, Mateo, te juro que no fui yo». Aurelio entendió que la carta no era solo una misiva, era un veredicto. Al amanecer, cuando la fiebre bajó, Elías abrió los ojos y, al ver a su maestro dormitando en una silla de plástico, supo que ya no estaba solo en su batalla. La recuperación de Elías trajo consigo una determinación renovada, casi feroz. Ya no le temblaba la mano al sostener el lápiz. Empezó a leer los titulares de los periódicos que la gente dejaba olvidados en la cafetería. Crisis económica, nuevo descubrimiento médico, el clima cambia. Cada frase era una conquista, un territorio ganado a la oscuridad. Un día, llegó a la biblioteca con una sonrisa diferente, una que le llegaba a los ojos. Había logrado leer el menú completo de la fonda donde comía y, por primera vez en años, pidió exactamente lo que quería, no lo que señalaba al azar por vergüenza. Aurelio sintió un orgullo paternal que le humedeció los ojos. Estaban listos. La práctica había terminado. La caligrafía de la carta de Mateo ya no era un enigma indescifrable,
sino un código que Elías tenía las herramientas para romper. Habían llegado al borde del precipicio y solo quedaba saltar. Antes de que abramos juntos ese sobre que ha permanecido cerrado por 40 años, quiero pedirte un pequeño favor. Si esta historia de superación, amistad y valentía está tocando alguna fibra en tu interior, por favor suscríbete ahora mismo al canal Historias que Marcan el Corazón. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo relatos que iluminan el alma. Además, no olvides dejar tu comentario abajo. ¿Qué harías tú en el lugar de Elías? ¿Tendrías el valor de leer una carta que podría cambiar toda tu memoria del pasado o preferirías seguir viviendo en la ignorancia? Queremos saber tu opinión, porque cada comentario construye esta comunidad. Ahora respira hondo con nosotros, porque ha llegado el momento de la verdad en la biblioteca universitaria. La noche elegida para la lectura final. La atmósfera en la biblioteca era eléctrica. Aurelio había cerrado las cortinas de terciopelo para crear un ambiente de intimidad absoluta. Sobre la mesa solo estaba la carta y una lupa. Elías vestía su mejor camisa, una prenda de cuadros planchada meticulosamente, como si fuera a asistir a una ceremonia solemne o a un juicio. Se sentó frente a Aurelio, sus manos grandes descansando sobre las rodillas para evitar que temblaran. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las bombillas antiguas en el techo alto. ¿Estás seguro, Elías?, preguntó Aurelio por última vez, ofreciéndole una salida digna. Nunca he estado más seguro de nada, profesor. Si no leo esto hoy, me moriré siendo un hombre a medias, respondió Elías con una dignidad que estremeció a Aurelio. Con un movimiento lento y deliberado, Elías tomó el abrecartas. El sonido del papel rasgándose fue agudo y seco, como el chasquido de una rama muerta. Elías extrajo la hoja doblada en 3 partes. El papel estaba tan fino por el paso del tiempo que parecía translúcido. Lo desdobló con la delicadeza de quien manipula una reliquia explosiva. Aurelio contuvo la respiración, observando cada microexpresión en el rostro de su amigo. Elías ajustó la hoja bajo la luz, entrecerró los ojos y comenzó a leer en voz baja, silabeando al principio, pero ganando fluidez a medida que su cerebro conectaba los símbolos con los sonidos que había practicado tanto. Loti San Pedro, 14 de agosto de 1983, leyó Elías. Su voz se quebró al pronunciar la fecha. Era el día exacto en que había abandonado su hogar. Continúe, Elías. Respire y continúe, lo animó Aurelio suavemente. Querido hermano Elías, continuó leyendo, y las lágrimas empezaron a rodar libremente, mojando el cuello de su camisa almidonada. Si estás leyendo esto, es porque has encontrado el valor que a mí me faltó en el momento decisivo. Sé que te fuiste creyendo que yo te había traicionado con Lucía. Sé que te fuiste pensando que yo robé el dinero de la cosecha para huir con ella. Elías se detuvo boqueando por aire. La revelación golpeó la mesa con la fuerza de un mazo. Toda su vida, durante 40 años de soledad y trabajo duro, había vivido con la certeza de que su propio hermano, gemelo, le había robado a la mujer que amaba y el sustento de su familia. Ese odio había sido su combustible y su veneno. Aurelio se inclinó hacia adelante, sabiendo que lo que venía a continuación cambiaría la historia por completo. Elías se limpió los ojos con furia y volvió a la carta, devorando las palabras con desesperación. Pero la verdad, hermano, es que nunca te robé nada. Lucía nunca se fue conmigo. Ella se fue sola porque estaba enferma y no quería ser una carga para ninguno de los dos. ¿Y el dinero? El dinero lo escondió papá antes de morir para que no lo gastáramos en vicios, pero nunca nos dijo dónde. Yo no te traicioné, Elías. Yo me quedé aquí esperándote, cuidando la tierra yerma, cargando con la culpa de tu partida, dejando que todos en el pueblo me señalaran como el ladrón para que tú pudieras irte siendo la víctima y no volvieras a sufrir aquí. Elías soltó la carta como si le quemara las manos. El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue el aullido de un animal herido que descubre que ha estado corriendo en la dirección equivocada durante toda su vida. El eco del lamento de Elías pareció vibrar en las estanterías de la biblioteca mucho después de que su voz se apagara. Se desplomó sobre la silla, cubriéndose el rostro con las manos, sacudido por un llanto que no era de tristeza,
sino de una rabia impotente contra el tiempo. 40 años. Había desperdiciado 4 décadas odiando al único ser humano que lo había amado lo suficiente como para destruir su propia reputación con tal de salvarlo. La imagen del hermano traidor que había alimentado sus noches de insomnio se desmoronaba, dejando en su lugar el vacío insoportable de la culpa. Aurelio, testigo silencioso de esta demolición emocional, sintió que su propio corazón se encogía. Él conocía ese dolor. Era el sabor amargo de los puentes quemados por el orgullo, pero la magnitud del sacrificio de Mateo superaba cualquier lógica que él hubiera estudiado en sus libros de ética. No había palabras de consuelo para un error de media vida. Aurelio se levantó y rodeó la mesa, posando su mano sobre el hombro tembloroso de su alumno. El contacto físico, algo tan ajeno a la rigidez académica del profesor, fue el ancla que evitó que Elías se ahogara en su desesperación. «Elías, escúcheme», dijo Aurelio con firmeza. «El pasado es un libro que ya se escribió y no se puede editar, por más que nos duela la trama. Pero el final todavía está en blanco. Usted aprendió a leer para esto. No para torturarse, sino para saber la verdad. Ahora que la tiene, la pregunta no es por qué pasó, sino qué hará con ella». Elías levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. «Es tarde, don Aurelio. Seguramente Mateo murió odiándome, o pensando que yo lo odiaba. ¿De qué sirve saber leer ahora si no puedo pedir perdón? Lea el final, Elías». «Falta un párrafo», insistió Aurelio señalando la hoja arrugada sobre la mesa. Elías sorbió por la nariz y volvió a enfocar la vista, forzando a sus ojos cansados a terminar la misión. «No te escribo para que vuelvas, hermano, porque sé que tu destino está lejos de este pueblo muerto. Te escribo para que sepas que, si algún día la vida te trata mal y decides regresar, yo estaré aquí. No me moveré de la casa vieja. Cuidaré lo poco que queda, y cada tarde me sentaré bajo el algarrobo a esperar, no tu regreso, sino tu perdón. Tu hermano que te quiere, Mateo». Elías cerró los ojos y besó el papel. En ese instante, la biblioteca desapareció y solo quedó la imagen de un árbol viejo y un hombre, esperando en una silla de mimbre, resistiendo el paso de las estaciones. La decisión se tomó en silencio, pero fue tan ruidosa como un trueno. Elías dobló la carta con un cuidado reverencial y la guardó de nuevo en su bolsillo. Pero esta vez, el peso que sentía era diferente. Ya no era una carga de plomo, sino una brújula magnética que le señalaba el norte. «Tengo que ir», dijo Elías poniéndose de pie. «No sé si sigue vivo. Han pasado 40 años desde esa carta, pero tengo que ir a San Pedro. Tengo que ver si el algarrobo sigue ahí». Aurelio miró su reloj de pulsera y luego a su amigo. Pensó en su apartamento vacío, en sus libros mudos y en su teléfono que nunca sonaba. «Usted no va a ir solo, Elías. Yo tengo un coche que apenas uso y mucho tiempo libre. Mañana a primera hora salimos». El viaje comenzó bajo un cielo gris de madrugada. El viejo sedán de Aurelio devoraba kilómetros de asfalto, alejándose de la ciudad universitaria y adentrándose en el corazón rural del país. Durante las primeras horas, el silencio reinó en el vehículo, pero no era incómodo. Era un espacio de procesamiento. Aurelio conducía con la vista fija en la carretera, pero su mente estaba en otra parte. Ver la valentía de Elías le había provocado una fisura en su propia armadura. Si ese hombre podía enfrentar 40 años de mentiras y dolor, ¿qué excusa tenía él para no llamar a su hija? En una parada para cargar gasolina, mientras Elías iba al baño, Aurelio sacó su celular. Marcó el número que sabía de memoria, pero que nunca usaba. Sonó 3 veces y saltó el buzón de voz. «Hola, soy yo. Papá, solo quería saber cómo estás». Colgó rápido, con el corazón acelerado como un adolescente. A medida que avanzaban, el paisaje cambiaba drásticamente. Los edificios de concreto dieron paso a campos de cultivo, algunos verdes y prósperos, otros secos y abandonados. Elías miraba por la ventana como un niño, redescubriendo el mundo que había dejado atrás. Leía en voz alta los letreros de los pueblos: Villa Esperanza, Río Seco, La Candelaria. Cada cartel leído era una victoria, una confirmación de que ya no era el mismo hombre ignorante, que había huido en un autobús nocturno, décadas atrás. «Todo parece más pequeño», murmuró Elías.
En mi memoria estas montañas eran gigantes. Ahora parecen cansadas. La memoria agiganta lo que amamos y lo que tememos. Amigo mío, respondió Aurelio, la realidad suele ser más humilde. Llegaron a San Pedro de los Vientos al atardecer. El nombre del pueblo le hacía justicia. Una brisa constante levantaba remolinos de polvo en las calles de tierra. No era el lugar vibrante que Elías recordaba. Muchas casas estaban tapiadas y la plaza principal lucía descuidada, con la fuente seca y llena de hojas muertas. El tiempo no había sido amable con San Pedro. Elías guiaba a Aurelio por un laberinto de caminos vecinales, su memoria muscular despertando con cada curva. Es allá después de la curva del río, señaló con un dedo tembloroso. La casa de los muros azules. El corazón de ambos ancianos latía al unísono, una mezcla de esperanza y terror ante lo que encontrarían al final del camino. El coche se detuvo frente a una cancela de hierro oxidado. La casa estaba allí, pero los muros azules estaban descoloridos, casi grises, y el techo tenía parches de chapa nueva que contrastaban con las tejas antiguas. Sin embargo, el jardín estaba extrañamente cuidado. Había flores frescas plantadas a los lados del sendero, y el césped estaba cortado, y allí, dominando el patio lateral, estaba el algarrobo, inmenso, retorcido, majestuoso. Sus ramas se extendían como brazos protectores sobre el terreno, pero la silla de mimbre que Mateo mencionaba en la carta no estaba vacía. Había alguien sentado allí de espaldas a ellos, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a esconderse. Elías bajó del coche, sus piernas apenas sosteniéndolo. Aurelio se quedó atrás, respetando el momento, apoyado en el capó del vehículo. Elías abrió la cancela, que chirrió dolorosamente, anunciando su llegada. La figura en la silla se movió lentamente. No era un hombre anciano. Cuando la persona se giró, Elías soltó un grito ahogado. Era una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello negro recogido en una trenza y unos ojos oscuros que Elías reconocería en cualquier parte del universo. Eran los ojos de Mateo, o quizás eran los ojos de Lucía. La mujer se puso de pie, limpiándose las manos en un delantal, y lo miró con una mezcla de curiosidad y reconocimiento, como si hubiera estado esperando esa visita, aunque no conociera al visitante. ¿Buscaba a alguien?, preguntó la mujer con una voz suave pero firme. Elías intentó hablar, pero las palabras se le atascaron. Tuvo que usar su nueva habilidad, visualizar las palabras en su mente para poder pronunciarlas. Busco a Mateo, logró decir con la voz rota. Soy Elías, su hermano. La mujer palideció visiblemente. Se llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas. Dio un paso adelante, escrutando el rostro de anciano de Elías, buscando los rasgos que seguramente había visto en viejas fotografías. Llegó tarde, señor, susurró ella, y esa frase cayó sobre Elías como una losa de cemento. Mi padre, Mateo, falleció hace 3 meses, pero él me dijo que usted vendría. Dijo que vendría antes de que se cayera la última hoja del algarrobo. Sofía invitó a los 2 hombres a entrar en la casa. El interior no olía a viejo ni a encierro, sino a papel fresco y tinta. Para sorpresa de Elías, la sala principal no tenía muebles de granja ni herramientas de labranza. Estaba forrada de estanterías repletas de libros, desde clásicos de la literatura hasta manuales de agricultura. Sofía sirvió un té caliente y con una sonrisa triste explicó el misterio. Mi padre, Mateo, vivió con el dolor de su partida cada día, tío Elías. Pero hace 10 años decidió que la tristeza no servía de nada si no se convertía en acción. Él siempre dijo que la ignorancia fue lo que separó a su familia, no el dinero. Así que a los 60 años aprendió a leer y escribir. Convirtió la granja en un refugio para que los adultos del pueblo que nunca tuvieron oportunidad pudieran aprender. Esta no es solo una casa, es la escuela de la segunda oportunidad. Elías recorrió con los dedos los lomos de los libros, sintiendo una conexión espiritual con ese hermano que, a cientos de kilómetros de distancia, había emprendido el mismo viaje que él hacia la luz del conocimiento. Sofía se acercó a un escritorio de roble y tomó un cuaderno de cuero grueso. Papá escribió esto para usted. Lo terminó 2 días antes de morir. Me hizo prometer que se lo entregaría en mano. Dijo, Elías vendrá y cuando venga,
Tendrá los ojos listos para entender mi letra. Elías tomó el cuaderno. Sus manos ya no temblaban por miedo, sino por la emoción de un círculo que se cierra. Se sentó en la misma silla donde Mateo solía estudiar y abrió la primera página. La caligrafía era idéntica a la suya, torpe, esforzada, pero llena de una dignidad inquebrantable. Leyó en voz alta, y su voz resonó en la sala como un himno de victoria. Hermano, si lees esto es porque venciste tus demonios, igual que yo vencí los míos. No te dejo dinero, porque el dinero se gasta. Te dejo esta escuela y estas tierras. Mi último deseo es que te quedes aquí, no como el hermano pródigo que regresa, sino como el maestro que este pueblo necesita. Tú conoces el dolor de no saber, y por eso eres el único cualificado para enseñar el valor de saber. Perdóname por no haberte buscado, pero tenía que preparar el nido para tu regreso. Elías cerró el cuaderno, sintiendo cómo el peso de 40 años de culpa se disolvía, reemplazado por un propósito claro y luminoso. No había llegado tarde. Había llegado justo a tiempo para tomar el relevo. Aurelio observaba la escena desde el marco de la puerta, sintiéndose un intruso en ese momento sagrado, pero a la vez profundamente inspirado. El viaje había valido la pena. De repente, una vibración en su bolsillo rompió el silencio. Sacó su teléfono y miró la pantalla con incredulidad. Hija. Con el corazón galopando, deslizó el dedo para contestar, saliendo al porche para tener privacidad. ¿Hola?, dijo con voz ronca. «Hola, papá», respondió una voz femenina al otro lado, vacilante pero cálida. «Vi tu llamada perdida. Ha pasado mucho tiempo. ¿Estás bien?» «Sí, hija. Estoy mejor que nunca. Tengo una historia increíble que contarte. ¿Podemos vernos el domingo?» Aurelio sonrió bajo la primera estrella de la noche, comprendiendo que la lección de Elías también lo había salvado a él. Elías se quedó en San Pedro de los Vientos, con la ayuda de Aurelio, que visitaba el pueblo cada mes, y el apoyo de Sofía. Transformó la pequeña biblioteca rural en un faro de esperanza para la región. Ya no era el conserje que limpiaba el polvo de la sabiduría ajena, ahora era el guardián de la suya propia. A menudo se le veía sentado bajo el algarrobo, leyendo en voz alta para los ancianos que, como él, habían creído que era demasiado tarde. Y cada vez que abría un libro, sentía que Mateo estaba allí escuchando, en ese pacto silencioso, donde las letras no solo formaban palabras, sino que construían puentes capaces de cruzar la muerte y el olvido. Nunca es tarde para reescribir nuestra propia historia.